parece. Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de Jóvenes por la Memoria. Que la resistencia crece. Entérate de las noticias sobre los juicios de lesa humanidad y la actualidad en materia de derechos humanos en estos minutos. Hola a toda la oyentada, hoy en Tomar la Posta queremos compartirles un reporte sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en el país y otras noticias sobre derechos humanos. Antes de comenzar con el informativo, queremos compartir los memoriales de la semana. En este caso, recordar que se cumplen 50 años de la noche del apagón, es decir que el 20 de julio de 1976 comenzaron los apagones en las localidades Libertador San Martín y Calilegua en la provincia de Salta, y duraron una semana. Los militares, en complicidad con la empresa Ledesma, secuestraron a 400 habitantes y obreros del ingenio Ledesma, de los cuales 33 permanecen desaparecidos. En vehículos de la empresa se trasladaron trabajadores, estudiantes y profesionales a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecerán días y meses atados, encapuchados. Tras las torturas e interrogatorios, algunos prisioneros son liberados o enviados a comisarías y cuarteles militares. Otros fueron destinados a cárceles de distintas provincias. Las actividades conmemorativas por el medio siglo de la noche del apagón tendrán este año un hito de fuerte valor simbólico. El acto central regresa al interior de la Escuela Normal de Libertador General San Martín, 16 de cuyos exalumnos permanecen desaparecidos. La semana comenzó el lunes con la tradicional vigilia y terminará el jueves con la marcha del apagón. Escuchamos a Ricardo Aredes en diálogo con Radio Pública de Buenos Aires el pasado 24 de marzo. Ricardo es hijo de Luis Aredes, dirigente que había impulsado que la empresa del ingenio Blaquier pagara un tributo a la localidad por la explotación del suelo. Poco después fue detenido en un operativo encabezado por agentes de civil que se movilizaban en una camioneta de la propia empresa. Yo lo que me acuerdo es que nosotros dormíamos, teníamos las habitaciones, varones y mujeres, somos 4, 2 y 2. En el primer piso de la casa y sentíamos ruido. Era una noche con llovizna, me acuerdo, ¿no? Entonces yo bajo y veo militares adentro de la casa y mi madre, muy asustada, nos decía, vuelvan a la habitación. Bueno, entonces veo en la ventana, una ventana que quedaba justo a la calle, veo exactamente cuando a mi papá lo suben a la caja de la camioneta de móvil, empresa Ledesma, los militares, y veo al que manejaba, que después supimos quién era, como que abría la caja, ¿no? Que abría para que subiera el detenido al vehículo, y después se fue a seguir a manejar, ¿no? El móvil ese, ¿no? Y lo llevaban así, ¿no? Lo vi exactamente, vi esa imagen que nunca me olvido. Claro. Y esperamos que el día 20, o no sé, la semana del 20 de julio, en Ledesma, sea una marcha grande de los 50 años de los apagones también, ¿no? Ahí, Ledesma sí sigue impune, absolutamente impune. Los Blaquier siguen expandiéndose su dominio, compraron 2 ingenios en Tucumán, libre de culpa y cargo. Ellos no rinden cuenta, ellos escriben la historia como ellos quieren, desde toda la vida, con violaciones de derechos humanos diariamente en Libertador General San Martín, Calilegua, el Talar, que son los lugares que más afectados estuvo en la época de la dictadura militar, ¿no? Es la impunidad absoluta empresarial ahí. Continúan los alegatos en la causa Ferrari, el 9º juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en la región. El alegato de la Fiscalía en la causa Ferrari comenzó el martes 7 de julio con las palabras del fiscal general Miguel Ángel Palazani. Formulamos este alegato en un tiempo especial, un tiempo en el que el negacionismo habla desde el poder, sostuvo Palazani y agregó que se trata de un acto de afirmación democrática.
Remarcó luego que es el primer juicio en el que no están presentes los referentes de derechos humanos que hicieron posible esta conquista. A su derecha, la pantalla proyectaba los retratos de Noemí Labrune, Lolín Rigone, Inés Ragni, Oscar Ragni y Walter Pérez. También estaban las fotos en blanco y negro de las 5 desapariciones que se tratan en esta causa: Juan Raúl Pichulmán, Leticia Beraldi, Carmen del Art Cabezas, José Luis Apel de la Cruz y Carlos Magariños. Este juicio lleva su huella. Los nombramos con gratitud y cariño para hacerlos presentes, dijo el fiscal. Palazani hizo un repaso sobre datos que contemplan los hechos juzgados. En la subzona 5, que abarca Bahía Blanca y la Patagonia, se han realizado 18 juicios sobre 156 casos, responsabilizando a 33 personas. Según explicó, los casos en este tramo judicial se relacionan con los anteriores en 3 sentidos: las organizaciones de las Fuerzas Armadas, la vinculación entre las víctimas y los lugares de alojamiento. Esta vez se abordaron 17 casos, en los cuales 5 corresponden a personas desaparecidas. Ninguna de ellas alcanzaba la edad de 30 años. Además, es la primera vez que se juzgan los casos de persecución religiosa. Otras singularidades que remarcó el Ministerio Público Fiscal tienen que ver con el sistema Cóndor aplicado en esta región, los daños irreparables a las infancias y la situación de exilio. En este 9º juicio de lesa de Neuquén, otra particularidad que resaltaron fue que 5 de las 17 víctimas fueron detenidas el mismo 24 de marzo de 1976, cuando comienza el régimen militar, situación que revela las tareas de inteligencia previa, tal como indica el alegato. Continuó la exposición el asistente de Fiscalía, David Maestre, contextualizando un hecho ampliamente probado a lo largo de estos años: la existencia del CCD La Escuelita, con una foto de 1984, momento en el cual Noemí Labrune, junto a sobrevivientes, reconoció el lugar. Además, aportó que en 1986 se dictó una prohibición de innovar para preservar el recinto, lo que fue desoído por el ejército, que demolió las instalaciones por las que pasaron 64 víctimas durante la última dictadura. Maestre siguió luego describiendo caso por caso, comenzando por el de Matilde Segura y su amiga María Esther Sepúlveda, secuestradas en Plotier el 26 de diciembre de 1976. Explicó que, según el testimonio que pudieron dar en esa instancia las mujeres, el recorrido que hicieron coincide con el camino de Plotier a la Escuelita, al igual que las características del lugar que pudieron describir y el testimonio aportado por David Lugones. La Fiscalía responsabilizó entonces a los acusados Di Pasquale y San Martín. Luego, Maestre describió el caso de Juan Raúl Pichulmán y Amalia Cancio, secuestrados el 27 de enero de 1977 en JJ Gómez, Río Negro. Ella fue liberada los primeros días de febrero del 77 y él permanece desaparecido. Para este entonces, cada uno tenía un hermano desaparecido, Orlando Cancio y Juan Francisco Pichulmán, respectivamente. El relato de Amalia, fallecida hace 10 años, también coincide con las condiciones de La Escuelita, y por estos hechos se responsabiliza también a Jorge Di Pasquale y San Martín. Luego del cuarto intermedio continuó la exposición Gabriela Schumacher, asistente de la Fiscalía. Ella describió los casos de San Martín de los Andes, Carlos El Loco Pérez, Estela María Solanas y Daniel Gallo. Puso en contexto que en la localidad cordillerana eran perseguidos artistas, trabajadores de la construcción, egresados de carreras humanitarias, militantes políticos y docentes que participaron del plan de alfabetización CREAR. Hubo 3 momentos de detención para estas personas: en 1976, al inicio del golpe de Estado, en junio de 1978, en el contexto del Mundial de Fútbol, y en junio de 1979, ante la presencia en la localidad de Jorge Rafael Videla, en ese momento presidente de facto. Por estos hechos se responsabiliza a
Di Pasquale, San Martín y Sachitela. Retomó seguidamente la palabra de David Maestre para exponer los casos de Bariloche, Eduardo Escobar y Mónica Elvira, trabajadores de la municipalidad y miembros del sindicato SOYEM. Ambos sufrieron 3 detenciones diferentes. Ella declaró anteriormente, pero para esta instancia se encuentra fallecida. Él declaró por videoconferencia a raíz de problemas de salud que no le permitieron llegar a la sala de audiencias y relató también su exilio. Por estos hechos también se inculpa a Di Pasquale y San Martín. Gabriela Schumacher expuso luego del caso de Catriel de Luis Néstor Mendoza, quien fue secuestrado el 27 de marzo de 1976. Por estos hechos se inculpa no solo a Di Pasquale y San Martín, sino también a Carreto y a Ferrari. Este último sería quien detuvo a la víctima. A continuación, se abordó el caso de persecución religiosa a Juan Carlos Molines, detenido mientras volvía de Chile en el paso fronterizo Tromen, detenido y torturado en Junín de los Andes desde el 16 de junio de 1977. En este caso, la Fiscalía describió que la persecución a testigos de Jehová en Argentina data de 1971 y que se registraron aproximadamente 700 personas detenidas por esta razón en todo el país. Después de someterlos a torturas externas, Molines fue liberado en julio de ese año y por ese caso se imputa a Sachitela. Por último, se abordó el caso de Carlos Magariños, uno de los desaparecidos de esta causa, con el que además se busca garantizar el derecho a la verdad, ya que el responsable de su desaparición sería Oscar Lorenzo Reinhold, quien fue declarado incompetente en esta instancia. Se prevé que continúen alegando los funcionarios judiciales luego de la feria el jueves 30 de julio a las 9, en la sede del Tribunal Oral Federal del Salón AMUC, al que se puede concurrir cualquier persona que sea mayor de 18 años con su DNI y ser protagonista de este suceso histórico. Si querés saber más sobre el juicio, podés consultar el nuevo material político-pedagógico de Jóvenes por la Memoria. Se trata de un documento digital que recupera cada una de las historias de las 16 víctimas del nuevo juicio. Es un material descargable, fácil de compartir. Si querés tenerlo o difundirlo, mándanos un email a tomarlaposta@gmail.com. En cuanto a los otros juicios de lesa humanidad que se desarrollan en otros puntos del país, si bien hay muchos afectados por la feria judicial, el juicio de Salta, conocido como Locasio II, ya llegó a su fin con la última audiencia de palabras finales. También conocimos los detalles de la 9ª jornada en el juicio masacre de la calle Corro a través de la transmisión en vivo de la Retaguardia, que te invitamos a buscar y escuchar a través de YouTube. En cuanto se retomen las actividades judiciales, compartiremos toda la información sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que continúan en todo el país. Rechazaron la libertad condicional del represor Ricardo Tadei, condenados a 171 delitos de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo al beneficio solicitado por el represor condenado a 25 años de prisión,
los jueces consideraron que no existe un pronóstico favorable de reinserción social debido a las dificultades que presentó para reconocer la gravedad de los delitos cometidos y su falta de autocrítica sobre los hechos por los que fue condenado. Ricardo Taddei actuó bajo la órbita del primer cuerpo del ejército y fue reconocido por sobrevivientes de los centros clandestinos, el Atlético, el Banco y el Olimpo. En 2010 recibió una condena que luego fue unificada en 25 años de prisión, cuyo vencimiento está previsto para febrero de 2031. La defensa había argumentado que reunía los requisitos legales, destacó informes favorables del Servicio Penitenciario Federal y planteó su avanzada edad. Sin embargo, los camaristas valoraron especialmente un informe interdisciplinario que señaló dificultades para reconocer la gravedad de los delitos y una falta de autocrítica sobre los hechos por los que fue condenado. El tribunal también consideró la participación de las víctimas durante el proceso y sostuvo que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, la evaluación de una eventual liberación debe contemplar tanto la evolución del condenado como el impacto en quienes fueron afectados. Para más información te invitamos a leer los detalles en el medio Tiempo Judicial. Perla, provincia de Córdoba. Recordamos que este trabajo se viene realizando hace meses. Gracias al análisis de ADN sobre un primer conjunto de restos óseos recuperados, se logró obtener el perfil genético de 35 personas, de las cuales 12 fueron identificadas con nombre y apellido en marzo, otras 17 en mayo. De esta campaña hay 6 perfiles que aún no se lograron identificar y por eso convocan a quienes tengan familiares desaparecidos entre 1974 y 1983 a aportar su muestra de sangre comunicándose al WhatsApp 11 23 48 52 29 o al teléfono 0800 345 32 36 o también al correo electrónico iniciativa@eaaf.org. Escuchamos al juez federal Miguel Vaca Narvaja en diálogo con Radio LB16 de Córdoba. Bueno, nosotros en base a los hallazgos del año pasado hicimos toda la logística para poder continuar con los trabajos de este año en base a lo que nosotros hemos dado en llamar la cooperativa, ¿no?, de trabajo, que es la provincia, la municipalidad, la Universidad Nacional de Córdoba, el Poder Judicial de la provincia, el Consejo de la Magistratura de la Nación, y cada uno pone su granito de arena para que esto pueda seguir adelante. Este año la campaña empezó en marzo y va a seguir hasta septiembre, octubre, y lo que sí es notable, bueno, donde se está trabajando hay muchos hallazgos, es decir, en cada uno de los lugares donde se trabajó el año pasado, donde se encontraron restos, se puso una banderita roja y se señala, ¿no es cierto?, hay una identificación del lugar del resto encontrado para después poder decir, bueno, a estas personas se le encontró en este lugar. Y también hemos podido concurrir al lugar con familiares para que las familias tomen conocimiento de dónde fueron hallados estos restos. Entonces, lo que es impresionante ahora es cómo en un lugar donde se está trabajando hay montones de banderitas rojas, es decir, se están encontrando muchos más restos que el año pasado. Por supuesto que van a ser llevados a identificación, a los análisis de ADN acá en el laboratorio en Córdoba también, el doctor Bulo, un genetista del equipo de antropología forense. Y bueno, tenemos la esperanza y la idea de identificar a muchas más personas, ¿no? Estamos encontrando un sitio verdaderamente sabroso, ¿no? Un lugar donde han sido enterradas muchísimas personas. No tenemos una idea concreta del número definitivo, pero sí por la cantidad de restos y de señalamientos que hay en el lugar, se puede concluir con que es un lugar de enterramientos sumamente importante.
Los lugares donde se han encontrado a la distancia de los restos encontrados anteriormente, es muy probable que se trate de otras personas, entonces habría nuevas identificaciones. Lo que pasa es que las identificaciones se van haciendo en periodos y por partes, y el laboratorio está trabajando en eso. Nosotros esperamos para agosto, septiembre, tener alguna tanda, digamos, nueva de identificaciones, pero eso depende del laboratorio. Pero sí, reitero, por las apariencias y por la forma en que se están llevando adelante las tareas y por los lugares donde se está trabajando y se están encontrando restos, sí se puede aventurar, digamos, la hipótesis de que va a haber varias identificaciones nuevas. Se presentará en el Malva el documental Para hacer una película solo hace falta un arma, que recupera la historia de los cineastas que la dictadura quiso borrar. Es la historia de cómo esos materiales hoy reaparecen para mostrarnos no solo una época, sino la importancia del cine para conservar la memoria histórica. Santiago Sein, su director, destacó que, en este momento, donde la derecha pone en cuestión la importancia de la cultura, el cine y los derechos de las personas, nos pareció importante destacarlo. Hay una idea que intentamos transmitir acerca de que el cine es una herramienta de transformación y que hay que pensarlo de esa manera. A mediados de la década del 70, los primeros estudiantes de cine de la Universidad de Córdoba son perseguidos y sus películas destruidas por integrantes de las Fuerzas Armadas. 50 años después, en un viejo depósito de la ciudad universitaria, aparecen decenas de latas con material fílmico. Entre los rollos de película, mezclados con cortos de ficción y ocultos bajo otro nombre, hay una serie de registros documentales con manifestaciones populares y escenas de represión de los años 70. Para Sein, la película dialoga con el presente, tanto en relación a las políticas negacionistas del gobierno, como en lo que respecta al desfinanciamiento del Inca y de la cultura. Te invitamos a escuchar extractos de este documental. Córdoba, Ciudad Universitaria, Pabellón Azul. En un depósito aparecen un montón de latas y cajas con películas. Están a punto de tirarlas a la basura. Un integrante del archivo fílmico de la universidad ve la situación y logra salvar el material. O por lo menos eso es lo que cree en aquel momento. Me avisa del hallazgo y voy a ver de qué se trata. La mayoría de las latas no tienen identificación, pero una de las primeras que levanto tiene escrito un título con fibra. Ahí está, grupo piloto, dice ese. Lo llamo y le cuento lo que encontré. Hola. Me dice, no puede ser. Ese documental está perdido desde el 76. Como todas las películas que estaban en la cinemateca de la escuela. Hola. Acá Rudy Radney, probando. Hoy es 5 de mayo de 1968. Anoche hubo una función en el Cine Club. Luego de la proyección se juntó un grupo grande de cinéfilos en el hall de entrada. Aprovechamos y lo filmamos hablando de cine, discutiendo sobre las preguntas urgentes que nos interpelan. ¿Qué cine queremos hacer en Córdoba? ¿Un cine que sea de autor, individual y burgués? ¿O
un cine colectivo, militante y anticolonialista. Del crimen de 5 religiosos palotinos asesinados el 4 de julio de 1976 durante la dictadura. El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria a 4 expolicías de la Policía Federal sospechados de haber liberado la zona y encubierto el ataque ocurrido en la parroquial de la iglesia de San Patricio en el barrio porteño de Belgrano. La principal hipótesis sostiene que la masacre fue una represalia de sectores de la Policía Federal tras el atentado de Montoneros contra la Superintendencia de Seguridad, 2 días antes. Además, nuevos peritajes indican que el crimen habría sido cometido por un único tirador con un arma utilizada por la AAA y grupos parapoliciales. Los 5 religiosos, los sacerdotes Alfredo Leden, Pedro Defoe y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron asesinados a balazos dentro de la parroquia. En las paredes, los autores dejaron pintadas que buscan justificar el ataque. La investigación, que permaneció paralizada durante años, avanzó tras la anulación de las leyes de impunidad y ahora busca determinar la responsabilidad de integrantes de la Policía Federal en uno de los crímenes más emblemáticos contra la Iglesia durante el terrorismo de Estado. Podés leer la nota completa de Leonardo Castillo en tiempoar.com.ar. Se proyectó la película El agente secreto en casa por la identidad y desde Abuelas señalan que la película habla de la dificultad de la memoria en Brasil y de la necesidad de tener algo como Abuelas en el país vecino, que no tenemos. Por eso es un honor y tiene sentido estar acá, señaló Guimaraes y describió la esclavitud, la colonización, no solo la dictadura, todo esto está en el cine de Kleber. Todo esto lo mezcla con distintas formas de violencia, pensar la violencia de la dictadura no como un evento aislado, sino como fruto de los años de colonización que no han sido superados. Es una herida que es mucho más grande y que no está sanada en Brasil. Te invitamos a ver la película en las distintas plataformas disponibles. Denuncia 162 muertes de instituciones de encierro y en manos de la policía en el territorio bonaerense. Así lo indica su publicación del 12º Boletín de Novedades de Datos Abiertos que el organismo realizó hasta finales de junio pasado, con estadísticas del sistema penal y las violencias estatales que se producen y reproducen en este tiempo. En esta nueva publicación se puede acceder a datos actualizados que fueron elaborados por el organismo provincial de control y también los que fue recibiendo. Lo hace en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, conforme lo establecido por la Ley Nacional 26.827, que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Para más información te invitamos a visitar la página www.comisionporlamemoria.org.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro radiofónico de este informativo. Esto fue Tomar la Posta, un canal de mensajería informativa de jóvenes por la memoria.